Amigos, buenas tardes. Retomamos las informaciones de mesa de conducción para pasar al pleno vespertino que ya dio inicio en el hemiciclo principal. Nuestra compañera Vilma Mondragón se encuentra en ese lugar para precisarnos y darnos más información. Adelante, Vilma. Gracias, Álvaro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el hemiciclo principal, donde se va a reiniciar en breve la sesión plenaria del día de hoy. El presidente del Parlamento, Freddy Otárola Peñaranda, ya se encuentra en la sala de sesiones. Y mientras se reinicia la sesión con el quórum reglamentario, les informamos que en la sesión matinal del día de hoy, la representación nacional aprobó el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión de sobrevivencia a favor de las uniones de hecho. Esta iniciativa, que fue aprobada en primera votación por unanimidad y exonerada de segunda votación, propone que los covivientes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Civil, es decir, que estén libres de impedimento matrimonial y se encuentre vigente al momento del fallecimiento del pensionista, sean beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia. Cabe destacar que también la iniciativa refiere que la pensión de sobrevivencia caduca cuando el beneficiario forma otra unión de hecho. La sesión del Pleno se suspendió en circunstancias en que se debatía el proyecto de ley por el cual se busca garantizar el auxilio oportuno a los consumidores al interior de establecimientos y centros comerciales. La propuesta especifica que los primeros, o sea, los establecimientos deberán contar con un botiquín de primeros auxilios, mientras que los centros comerciales que tengan un área de venta de más de 2.000 metros cuadrados deberán contar con implementos de enfermería, un servicio de ambulancia y un médico capacitado en atención de emergencias, entre otros servicios de emergencia. La iniciativa fue largamente debatida por la representación nacional. Los invito a que se queden con nosotros y nos acompañen en el debate de importantes iniciativas. De los congresistas Tubino Arias Schreiber, Apaz Ordóñez, Lescano Anzieta, Rondón Fuinaga siguen firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del país, a los trabajadores formales, informales y trabajadores independientes, a sus organizaciones nacionales, regionales y sectoriales y a sus federaciones y dirigentes, al celebrarse el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Del congresista Kamalaime. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al pueblo del distrito de Potoní, de la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, en la persona de sus autoridades, por conmemorarse el próximo 2 de mayo del año en curso, el 160 aniversario de su creación política. Del congresista Samudio Briceño. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Andagua, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, en la persona de su alcalde, el señor Jesús Juan Purguaya Sánchez, con motivo de celebrarse este 3 de mayo su 159 aniversario. Del congresista Apaza Condori. El Congreso de la República acuerda transcribir la presente moción de saludo y hacérsela llegar al distrito de Cojata de la provincia de Huancané, región de Puno, por conmemorarse el próximo 2 de mayo el 160 aniversario de su creación política como distrito.
deseándole los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, regional y nacional. Del congresista Camalaime. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al pueblo del distrito de Quiaca, de la provincia de Sandía, en el departamento de Puno, en la persona de sus autoridades, por conmemorarse el próximo 2 de mayo del año en curso, el 160 aniversario de su creación política. Del congresista Zamudio Briceño. El Congreso de la República acuerda saludar a la provincia La Unión, departamento de Arequipa, en la persona de su alcalde, el ingeniero Ángel Ibargüen Ortegal, con motivo de celebrarse este 4 de mayo su 179 aniversario. Del congresista Apaza Condori. El Congreso de la República acuerda transcribir la presente moción de saludo y hacérsela llegar al distrito de Conima de la provincia de Moho, región de Puno, por conmemorarse el próximo 2 de mayo el 160 aniversario de su creación política como distrito, deseándole los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, regional y nacional. Se va a dar lectura al nuevo texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor respecto al proyecto de ley 2654, por el que se propone el auxilio oportuno al público en los centros comerciales, el mismo que luego se procederá a votar. Antes de darse lectura al texto, se le va a dar uso de la palabra a la presidenta congresista Julia Tevez. Muchas gracias, señor presidente. He presentado un texto sustitutorio donde se acepta lo solicitado por el congresista Bakeli de eliminar la obligación de exigir un desfibrilador semiautomático en los centros comerciales. Y se incluye una disposición final complementaria donde se precisa la definición de establecimiento abierto al público, que es el nombre técnico que el Código de Defensa del Consumidor utiliza para nombrar a los centros comerciales. Pido al señor relator que lea el texto presentado y pasemos a votación, pues son solo 2 cambios puntuales. Muchas gracias. Proceda a la lectura. Texto sustitutorio presentado el día 29 de abril de 2014 a las 16:03 horas por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, congresista Julia Tevez Quispe. Ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales. Artículo 1, objeto de la ley. El objeto de la presente ley es promover el auxilio oportuno de las personas en los establecimientos comerciales abiertos al público que se encuentren en circunstancias de una condición repentina o inesperada que requieran atención inmediata al poner en peligro inminente su vida. Artículo 2, ámbito de aplicación. La presente ley protege al consumidor que se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. Artículo 3, primeros auxilios. Todo proveedor debe contar con un botiquín de primeros auxilios para atender las emergencias que se presenten en la salud de los consumidores que ingresan a su establecimiento abierto al público. Artículo 4, centros comerciales. Los centros comerciales, además del botiquín de primeros auxilios, deben contar con un espacio adecuado para dar los primeros auxilios y estar dotado con A. Equipamiento y medicamentos que establece el reglamento de la presente ley. B. Un sistema de comunicación interna de alerta de la emergencia. C. Un servicio de ambulancia para el traslado de pacientes que por su patología ameriten el traslado al establecimiento de salud más cercano.
El reglamento establece las condiciones, los supuestos, la colocación de carteles instructivos, la utilización de maniobras, así como el tipo de personal capacitado en atención de la emergencia y los primeros auxilios acorde a las normas del sector salud y las demás especificaciones para el cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo. Artículo 5. Sanciones. La inobservancia de la presente ley será sancionada bajo las normas del título 5 sobre responsabilidad y sanciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Artículo 6, reglamento. En el plazo de 90 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo expide las disposiciones reglamentarias. Disposición final complementaria, única. Definición de establecimiento comercial abierto al público. Para los efectos de la presente ley, se entiende como establecimiento comercial abierto al público al inmueble, parte del mismo o una instalación o construcción en el que un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Comisión de Defensa del Consumidor, Julia Tevez Quispe. La iniciativa fue largamente debatida en la sesión matinal del día de hoy. Cabe destacar que el objeto de la presente iniciativa es promover el auxilio oportuno de las personas en los establecimientos comerciales abiertos al público que se encuentran en circunstancia de una condición repentina o inesperada que requieran atención inmediata al poner en peligro inminente su vida. La iniciativa consta de 6 artículos y una disposición final complementaria. A decretar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada.
Han registrado asistencia 88 congresistas al voto. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. El presidente ha manifestado que están presentes en la sala de sesiones 88 parlamentarios, quienes en estos momentos están procediendo a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales. Según el artículo 4, los centros comerciales, además del botiquín de primeros auxilios, deben contar con un espacio adecuado para dar los primeros auxilios y estar dotado con equipamiento y medicamentos que establece el reglamento de la presente ley, un sistema de comunicación interna de alerta de la emergencia y un servicio de ambulancia para el traslado de pacientes que por su patología ameriten el traslado al establecimiento de salud más cercano. Esta iniciativa consta de 6 artículos Gamarra, y una disposición final Apaza, complementaria. Yatas, Romero, Cabrera, Merino, congresista Merino, Taid, Alcorta, Mulder, congresista Zamudio, congresista Alcorta, congresista Zamudio. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 70 congresistas, 0 en contra, 7 abstenciones. Más Condori verde, Rivas verde, Cárdenas verde, Urquizo verde, Zamudio verde, Bengolea verde, Julca verde, Bengolea ámbar, Guevara verde, León ámbar, Acuña, Virgilio, verde, Velázquez, verde, López, verde, Chacón, verde, Julca, verde. Resultado final, 82 a favor, 0 en contra, 9 abstenciones. Díaz Ríos, verde. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2654. Tiene la palabra
la congresista Julia Tevez. Señor presidente, agradezco la votación de esta importante ley, no solo para los consumidores, sino para los 30 millones de peruanos en su conjunto. Y solicito la exoneración de la segunda votación. Gracias, señor presidente. En razón a lo solicitado por la presidenta de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Julia Tevez Quispe, ha solicitado exonerar de segunda votación el texto sustitutorio de la ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales. Esta iniciativa fue votada en primera votación y obtuvo 83 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones. Congresista Taid. Congresista Pari. Congresista Pari, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado final, 48 a favor, 28 en contra, una abstención. Más. Mesía Guevara, verde. Cárdenas, verde. Rivas, verde. Condori, verde. Verónica Mendoza, verde. José León, abstención. Amar, Bengolea, rojo. Bedoya, rojo. Velázquez, verde. Acuña, verde. Chacón, rojo. López, rojo. Merino, verde. Cordero, rojo. Condori, verde. Natalie Condori. ¿57 a favor? 57 a favor, 33 en contra, 2 abstenciones.
Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2654. Siguiente proyecto. Díaz Dios, rojo, Urquizo, verde. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2654 que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales. Solicito, señor presidente, que son terminologías nada más que ya fue tratado entre lo que se ha aprobado. Es el proyecto de ley 2654. 2013 respectivamente. Ese es el proyecto de ley que se ha aprobado. Correcto. En estricto respeto al debate que se ha realizado. Solamente ese proyecto. Gracias, señor presidente. Correcto. El siguiente proyecto. De la Comisión de Energía y Minas, proyecto de ley 3376. Ley que modifica el decreto legislativo 1103 por el que se establecen medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Energía recaído en el proyecto de ley 3376, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar el decreto legislativo 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de los insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. La Junta de Portavoces, con fecha 29 de abril del 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la comisión, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 3376, enviado por el Poder Ejecutivo, tiene por objeto incorporar en el decreto legislativo número 1103 una disposición complementaria que permita generar un adecuado control de los insumos químicos que podrían ser destinados a la minería ilegal. En vista del rápido crecimiento de la minería ilegal, se necesita que los sectores que la vienen combatiendo puedan, mediante decretos supremos, establecer medidas para el registro, control y fiscalización de los bienes que puedan ser destinados a esta actividad. Debemos recordar que el decreto legislativo 1103 dispuso que sea la SUNAT la encargada de controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de insumos químicos, así como la distribución en todo el territorio nacional. En la actualidad existe todo un marco legal referido a la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en lo que respecta a la lucha contra la minería ilegal, no se tiene herramientas que establezcan y ejecuten medidas administrativas que permitan una mejor fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en esta actividad ilegal. Cuando nos referimos a insumos químicos, también están incluidos las cuotas para los combustibles. Por otra parte, se ha considerado en el dictamen la exclusión del refrendo del Ministerio del Interior con el propósito que las medidas que adopte el Estado tenga que ser de naturaleza estrictamente administrativa y que no
requieran para su realización la ejecución de actos por parte de las fuerzas policiales, salvo en aquellos casos que por su competencia es necesario que apoyen a las autoridades públicas. Este gobierno está decidido a combatir la minería ilegal y para ello es evidente que se debe priorizar Tevez, los actos administrativos que busquen. Perdón, congresista Tevez, no interrumpa al expositor, por favor. Congresista Tevez. Está interrumpiendo, por favor. Continúe. Como son los combustibles y con ello evitar que en zonas de Madre de Dios se siga depredando por la minería ilegal. Por ello se necesita despejar cualquier duda dentro del marco normativo y es por ello esta incorporación en el decreto legislativo 1103. Es evidente que la minería ilegal tiene como aliado al narcotráfico y no podemos negarlo. Por ello es importante combatirlo con la misma firmeza, pero también debemos recordar que a pesar que muchos de los insumos pueden ser los mismos, el tratamiento no puede ser igual. Es por estas razones, señores congresistas, solicito a la representación nacional que emitan su voto favorable, porque esta es una política de Estado, la lucha contra la minería ilegal. Muchas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Arreategui. Presidente, con el decreto legislativo 1103, que me parece un decreto legislativo inconstitucional, no se puede, presidente, con este decreto legislativo tratar de soslayar la inoperancia y sobre todo la incompetencia de un Estado que no puede controlar todo lo que se refiere al control de insumos. Lo que hace este decreto legislativo es tratar de poner cuotas a la comercialización de combustibles y lo que estamos haciendo con esta disposición complementaria final es justamente perpetuar esta inconstitucionalidad. Nosotros estamos a favor del control de insumos químicos que va para combatir la minería ilegal, pero poner cuotas a todos los grifos en la sierra y en la selva del Perú, simplemente le estás diciendo que empresarios honestos, buenos, emprendedores, paguen la culpa por otros que derivan esto para hacer minería ilegal, incluso para insumos químicos y de drogas. Entonces lo que estás haciendo, le estás dando la oportunidad al grande, al que tiene un complejo extraordinario, urineros, espaldas financieras, para que vaya y compre todos los grifos a nivel del Perú baratos, porque ya no vas a poder competir con esta norma. Por eso es que te ponen límites a la compra. Nunca he visto, presidente, la inoperancia de un Estado que no puede controlar, poner límites a la comercialización. Esto no se puede permitir. Y en este decreto legislativo y en este texto sustitutorio para poner una quinta disposición complementaria final, se vuelve otra vez a cometer esta inconstitucionalidad, establecimiento de cuotas de comercialización. Mañana más tarde, el Estado no puede, presidente, poder incluso evitar una especulación. Mañana va a poner cuotas de comercialización a productos agrícolas, mañana va a poner cuotas de comercialización a cualquier otro producto que se le venga en gana por la inoperancia de un Estado que no puede controlar. Entonces, me parece muy bien la fiscalización, el control, que la zona haga su trabajo, pero poner las cuotas de comercialización, como han hecho, le han dado un tiro de gracia a todos los grifos al interior del país, sobre todo en la Sierra Sur, en la Sierra Centro, en la Sierra Norte y sobre todo en la selva del Perú, va más allá de lo que se quiere realmente controlar y lo que se quiere hacer el combate a esto. Por eso estoy en contra de esta norma, porque salvo que se diga expresamente que no puedes poner límites a la comercialización, ese es inaudito, eso está contra la Constitución.
Está contra el libre mercado, contra las personas que quieren realmente salir adelante. Culmine. Me pide una interrupción, presidente, la congresista Lourdes Alcorta. Si usted lo... Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Creo que un poco en la misma línea, pero alguna respuesta tenemos que buscar nosotros para contribuir a solucionar ese tema de acá, porque en el tema de los insumos químicos y la gasolina se hacen todos lo que es narcotráfico. El tema es el trabajo de la SUNAT, ¿cuál es? Cuando uno compra una cantidad de gasolina y la lleva en los camiones, se paga un impuesto y se entrega una factura. Y a partir de ahí debe haber una cadena de compradores y vendedores, por supuesto, que tienen que estar dentro de la ruta de lo que es la SUNAT. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con en ese momento que desaparece y se dan cantidades de gasolina en las zonas de la sierra y ceja de selva que no controla absolutamente nadie? Grifos clandestinos. Se lleva la gasolina en barriles para llevar al narcotráfico. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna forma contribuir justamente a que esto no se siga, esto no continúe? ¿Cómo hacemos para controlar justamente el tema de la gasolina? ¿Cuál es el trabajo que hace la SUNAT en esta etapa acá, que es la única que tendría que controlar toda la ruta de la compra y la venta a través de las facturas? Gracias. Culmine, congresista. Sí, lo que pasa es que parece que la congresista no ha leído bien el 1103. Ya, el 1103 ya pone cuotas a los grifos. Sí, pone cuotas a los grifos formales, oficiales, la que tienen licencia y les ha dado Sintermin, les pone cuotas. Entonces, con esto le estás poniendo otra vez, le estás a un decreto legislativo, le estás poniendo a rango de ley para establecer las cuotas. Ese es el criterio. Entonces, nosotros no nos oponemos a que controlen, pero de poner límites a la compra y venta, eso sí, no está bien. Yo pediría al presidente de la Comisión de Energía y Minas que saque, que diga en el segundo párrafo, dichas medidas pueden ser el registro, control, fiscalización, intervención de establecimientos. Y ahí tiene que sacar de cuotas de comercialización, porque eso sí que no está permitido, presidente. Culmine con... Si eso es así, presidente, yo creo que este proyecto vale. Pero si vas a poner cuotas de venta al combustible, le estás diciendo a todos los griferos del interior del país, ustedes tienen que quebrar para que venga un grande y los compre. Si eso es así, si ellos quieren, si eso es lo que quieren aprobar, enhorabuena. Yo sí estoy en contra. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Amado. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Latorre y el congresista Amado. Congresista Latorre, luego el congresista Amado. Muchas gracias, presidente. En efecto, yo también quiero expresar mi preocupación de la provincia de la Convención, región Cusco, que en este momento prácticamente se ha limitado la venta de combustible y lógicamente está conduciendo a la paralización de obras municipales, el incremento de los pasajes, la escasez de combustible se está dando y lamentablemente se considera la Convención como zona de narcotráfico. En la Convención los cocaleros entregan al 100% producción a la empresa nacional de la coca, ENACO, y pagan sus impuestos. Por eso este tema, señor presidente, de limitar la dotación o las cuotas para la comercialización de combustible está perjudicando seriamente a la provincia de la Convención, que incluso para mediados de este mes amenazan con un paro indefinido. Por eso yo invoco que se analice bien estas normas. Nosotros estamos en contra del narcotráfico, de la minería ilegal, pero tampoco no podemos perjudicar a la población que en este momento el costo de vida... Congresista Zamudio. Presidente, me pide una segunda interrupción la congresista Natalie Condori. Congresista Condori. Gracias, presidente. Sí, ¿a qué punto hemos llegado para tener que intervenir en cuotas, intervenir en el mercado para tratar de erradicar la minería ilegal y sobre todo el narcotráfico? A este punto hemos llegado. Yo creo que hay que medir los efectos claros de las normas que emitimos, porque no se puede
aprobar esta norma y que mañana más tarde el Poder Ejecutivo no haya contemplado el control de los precios en los grifos o de qué manera se va a regular y garantizar que estos no sean especulativos y no afecten a la población que sí está formalizada, a la población común y corriente. Por otro lado, consideramos que cuando hay más represión, también se propicia más la informalidad. Hay que prevenir el contrabando. Hay que prevenir y erradicarlo. ¿Y cómo vamos a controlarlo si lo estamos haciendo incluso más exquisito, más asequible para que los precios y las ganancias sean más cuantiosas? Ojalá se nos traiga respuestas serias de esto. Congresista Zamudio. Presidente, este proyecto de ley ha sido largamente debatido en el Pleno de la semana pasada. El objetivo es precisamente la lucha indesmayable que debemos de tener todos los peruanos contra la minería ilegal. Para eso quiero hacer algunas precisiones. El propósito del proyecto de ley es fortalecer la acción del Estado a fin de dotarle de un mayor grado de eficiencia y eficacia para los actos de control y combate a la minería ilegal. Para ello, es necesario crear una habilitación legal para que se puedan establecer y ejecutar medidas administrativas suficientes y necesarias para la fiscalización en la distribución de transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en esta actividad ilícita e ilegal. Es importante resaltar que la minería ilegal es un hecho prohibido expresamente por el Decreto Legislativo 1100 y su realización, así como el tráfico de insumos químicos destinados a esta actividad económica, constituyen delito conforme el artículo 307A y 307E del Código Penal vigente. Con el propósito de permitir solamente el desarrollo de la actividad minera legal en el país, es necesario que en el marco del Decreto Legislativo 1103 se dote de facultades para que se puedan establecer medidas de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de comercialización, rotulado y exigencias administrativas y documentarias a los insumos químicos para que puedan ser utilizados en la minería, para que no puedan ser utilizados en la minería ilegal. Estas medidas administrativas, en virtud al principio de la eficiencia de los derechos fundamentales, deberán guardar estricta observancia con el principio de proporcionalidad. Es preciso hacer notar que medidas similares a esta se encuentran previstas en el Decreto Legislativo 1126. Sin embargo, las mismas están referidas al tráfico ilícito de drogas, por lo que resulta necesario generar disposiciones que taxativamente faciliten estos mecanismos en el ámbito de la lucha contra la minería ilegal. En efecto, la implementación de medidas administrativas de control y fiscalización a los insumos químicos generará la inviabilidad operativa de la minería ilegal. Continúe. De zonas donde ésta se ejerce y de personas que se dedican a dicha actividad. Por otra parte, se ha considerado apropiado que el proyecto de ley tenga que ser modificado en ciertos aspectos. En primer lugar, es conveniente la remoción del refrendo del Ministerio del Interior a fin de que las medidas que el Estado adopte tengan que ser de naturaleza estrictamente administrativas y que no requieran para su realización la ejecución de actos por parte de las fuerzas policiales, salvo que en aquellos propios de su competencia o en apoyo de las autoridades públicas. Estas son, presidente, las precisiones con las cuales queda claramente de que este proyecto de ley es un instrumento más para luchar contra la minería ilegal en la cual estamos de acuerdo todos los congresistas de la República. Por ello, hago la exhortación
a que al finalizar este debate... Continúe, congresista. Al finalizar el debate, todos los colegas congresistas respalden esta importante norma que dará instrumentos al Estado peruano para luchar en contra de la minería ilegal. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Congresista Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que yo tengo algunos sentimientos encontrados con respecto a esta incorporación de una quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1103. El primero de ellos es que, desgraciadamente, toda esta campaña para la erradicación de la minería ilegal y la formalización de la minería informal no ha tenido el resultado positivo que todos hubiéramos querido. Ha vencido el plazo y en la práctica, mediante un decreto supremo, lo que se está haciendo es prorrogar los alcances de estos decretos en vista de que muy pocos de los mineros informales se han acogido y aparentemente un número importante de mineros ilegales siguen haciendo de las suyas, contaminando el ambiente. Ahora bien, ¿cuál es la objeción principal a esta adición? Yo tenía una de carácter técnico, pero porque se considera dentro de los insumos químicos a los combustibles, pero el decreto legislativo 1103 en sus definiciones así lo considera. No me parece la mejor técnica legislativa, pero en fin, los combustibles son insumos químicos para los fines de la aplicación de este decreto legislativo. El otro tema que lo han mencionado algunos congresistas está sobre todo vinculado a las llamadas cuotas de comercialización, que en realidad vienen a ser cuotas de comercialización de combustibles. Y eso se refiere a una experiencia que ha habido en Madre de Dios, donde todo parece indicar que había un número excesivo de establecimientos de expendio de combustibles, de grifos, de estaciones de servicio, que en realidad servían tanto a la minería ilegal como al narcotráfico. En Iquitos ha habido una protesta similar. No sé si se ha aplicado en todo su rigor determinadas medidas de cuota de combustibles. Y en Iquitos la situación pareciera ser algo más compleja y algo menos evidente que la situación en Madre de Dios. Tal como está esto redactado, puede conducir, y de hecho posiblemente conduzca, a establecer cuotas de producción. Continúe con esto. Que quizás invocar a la Comisión de Energía y Minas si se puede introducir algún lenguaje que establezca que el establecimiento de cuotas de comercialización no se haga de improviso y que se haga después, en todo caso, de una conversación con las personas directamente afectadas, que son los expendios, los titulares de esos negocios, que no se les tiene por qué, en efecto, privar o limitar de un negocio que lo haga simplemente nada rentable. Mi sugerencia es eso. Mi sugerencia sería que el presidente de la Comisión de Fiscalización busque algún lenguaje en el segundo párrafo que atenúe los efectos drásticos de este dispositivo que, aplicado ciegamente y a rajatabla, podría conducir a la injusta e innecesaria quiebra de esos establecimientos comerciales. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Coan.
Señor presidente, muchas gracias. Parece que no se está entendiendo, no se está comprendiendo adecuadamente los alcances de esta propuesta, señor presidente. En realidad es un asunto bastante concreto y sencillo. Como ha sido señalado, señor presidente, en virtud de la ley 29815, mediante el cual nuestro Congreso le dio facultades al Ejecutivo, se han emitido dos decretos legislativos, la 1103 y la 1126. El decreto 1126, señor presidente, efectivamente ya establece medidas de control, de fiscalización, etcétera, del uso de este tipo de insumos nocivos, pero básicamente referidos para el combate y la interdicción contra el narcotráfico. Aspecto que no contemplaba el decreto legislativo 1103. Con esta disposición complementaria final que se le va a hacer al decreto legislativo 1103, señor presidente, se le está incorporando un objetivo bastante claro, el cual es establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. ¿Cuáles son estos insumos químicos, señor presidente, peligrosos? Dentro de estos, entre otros varios, está obviamente el mercurio, el cianuro, etcétera. No hay por qué temer a esta disposición complementaria. Lo consolida, le da facultades, señor presidente, le otorga facultades al Estado, al Poder Ejecutivo, para tener una lucha frontal contra la minería ilegal, Vuelvo a señalar, el decreto legislativo 1126 es el referido al narcotráfico. El decreto legislativo que estamos haciendo esta adición 1103 no tenía estas posibilidades. Con esta disposición complementaria le estamos dotando de estas posibilidades, y es importante, tomando en cuenta que más del 80% de los mineros ilegales que en este momento están en este proceso de formalización, de combate frontal, señor presidente, usan el mercurio para el procesamiento de sus actividades. Muchas gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, aquí volvemos al debate que tuvimos la semana pasada y yo vuelvo a ver con sorpresa que en el gobierno no se terminan de poner de acuerdo, porque hay claramente dos posiciones contrarias. Presidente, se trata básicamente de darle al Poder Ejecutivo una herramienta que hoy no tiene para combatir la minería ilegal, tan sencillo como eso. Quiero volver al tema de la semana pasada. Uno de los problemas centrales que hay ahora en Madre de Dios y que ha motivado una huelga que hasta ahora no termina, es que para intentar el combate se ha aplicado un decreto que está previsto para combatir el narcotráfico, no la minería ilegal. Ese es el problema, es decir, están utilizando ilegalmente una herramienta. Lo que está pidiendo ahora el gobierno, y no sabe explicarlo, es una herramienta para poder hacer lo mismo, pero dedicado a lo que debe dedicarse, a la minería ilegal, tan sencillo como eso. Y lo que dice es, si uno va a Madre de Dios y ve el problema, uno dice, oiga, pero este problema se tendría que resolver fácil, ¿no? ¿Cómo? Controlen insumos, pues. Si todos saben por dónde ingresan y saben que van a la minería ilegal, los controlan y se acabó el problema. ¿Por qué no los controlan? Y la respuesta que se da es, falta una herramienta legal. Lo que están pidiendo ahora y no saben cómo pedirlo es esa herramienta legal, presidente. Y yo vengo a solicitar que se les apoye. Necesitan esa herramienta para poder combatir la minería ilegal. Me pido una interrupción al congresista Coa, si lo permite, señor presidente. Congresista Coa. Una aclaración a lo que está señalando respetuosamente el colega Bengolea. Efectivamente, la ley 29815, que ha sido aprobada por el Pleno, colegas, a través de la mesa, le otorga facultades al Poder Ejecutivo, le trasladamos delegación, para la interdicción de la minería ilegal, ojo, interdicción de la minería ilegal
y la lucha contra la criminalidad asociada a dicha actividad. Ahí está la figura del narcotráfico. En virtud de ello, ya ha sido señalado, se han emitido 2 decretos legislativos, el 1126, respecto al cual no hay problemas, pero el 1103 está un poco, digamos, cojo, le falta una herramienta, le falta precisiones que justamente esta 5ª disposición complementaria está corrigiendo. En esencia, en términos sencillos, eso es, de eso se trata, señor presidente. Muchas gracias. Congresista, venga. Retomo el tema, presidente, si me lo permite, respondiéndome el tiempo. Entonces, respondiéndome el tiempo, presidente, me han quitado un minuto, que estoy seguro me lo van a responder. De eso se trata exactamente, lo que acaba de decir el congresista Cobo es exacto, es decir, explíquenlo bien, es eso exactamente. La intervención que hizo el gobierno de Madre de Dios no fue en base a herramientas legales oportunas. Y lo que está pidiendo ahora es esas herramientas. Por eso es que vengo a pedir, votemos a favor porque se necesita para poder combatir la minería ilegal de Madre de Dios, tan sencillo como eso. Porque efectivamente el 1126 es para combatir tráfico ilícito de drogas. Y por eso la gente de Madre de Dios, con toda razón, se levanta molesta y dicen, encima no me llamen narcotraficante, pues tiene toda la razón. Entonces vamos a combatir la minería ilegal, que es lo que se quiere. Y por eso se requiere que en este decreto legislativo 1103, que indica que la SUNAT tiene que hacer básicamente el control, haya una posibilidad adicional para que el gobierno determine y diga, en estos casos concretos, a partir de un decreto supremo, se va a controlar insumos. En estos casos concretos. Así que, presidente, creo que hay que darle esa herramienta al Ejecutivo para que pueda establecer ese combate. Si no, después no nos quejemos, porque después decimos, ¿y por qué permiten que continúe la minería ilegal? ¿Y por qué no hacen nada? Entre otras cosas, porque le faltan estas herramientas. Démosle la herramienta para evitar precisamente que estén utilizando normas que no son las correctas y se pueda comenzar a combatir la minería ilegal. Yo repito, presidente, vayan a Tambopata, denle una mirada a lo que está pasando allí y estando allí se van a dar cuenta que es facilísimo, hay que controlar insumos. Es parte del iniciar a dar solución. Necesitan esa norma, presidente. Eso por un lado, pero al mismo tiempo que anuncio el voto a favor para esta norma, y permítame un minuto para terminar porque esto me parece bien importante, hay que decirle también al gobierno que con esta herramienta, que de recibir esta herramienta la utilice bien, y me estoy dirigiendo a la gente del gobierno a través suyo, presidente. El día de ayer, elementos del ejército peruano con fiscales de la nación han ingresado a Guaypetúe. Guaypetúe, lo sabe bien el congresista que es de Madre de Dios, que debería decirlo, es una zona que está bastante lejos del lecho del río. No tiene nada que ver, es más, está dentro del corredor minero autorizado. Y han ingresado, y han bombardeado maquinarias. Entonces no se trata tampoco de abusar, presidente. Y por eso yo emplazo al congresista de Madre de Dios para que utilice la palabra en nombre de su pueblo y nos explique lo que está pasando. Ayer se ha levantado otra vez la gente de Madre de Dios indignada por el bombardeo de maquinaria. En lugar de irse del Parlamento debería tomar la palabra y defender a su pueblo, el congresista de Madre de Dios, porque solamente tienen un parlamentario en este Congreso. Y sí me indigna, presidente, disculpe que haga la referencia, porque no es posible que estas cosas pasen y que nadie defienda a ese pueblo. El abuso tampoco, presidente. Esta herramienta que están pidiendo es absolutamente necesaria, por eso votaremos a favor, pero que no se abuse de ella. Se trata de luchar contra la minería ilegal. No se trata de ir a los corredores autorizados, en donde hay mineros artesanales, legales, que están tratando de salir adelante y caerles encima y bombardearlos. Culmine. Muchas gracias, presidente. Con esto acabo porque lo que